podemos contactar con nuestros seres que ya han partido, querida Paulina? Tenemos que saber que nuestros seres queridos, como bien estábamos diciendo hace un momento atrás, ellos están alrededor de nosotros. Ellos están evolucionando. Es difícil decir que a lo mejor en cualquier momento del día uno quiere contactarse con su ser y uno lo puede hacer. Tenemos que ser todos un poco más humildes que eso, porque más bien son ellos los que van a darnos las señales a nosotros. Y ahí es donde nosotros debiéramos estar atentos para cuando ellos la hagan. Bacán. No tanto nosotros buscarlo. Si tú haces meditación, por ejemplo, te vas a ir acercando porque en esa vibración vas entrando en una vibración también que es la que tienen los espíritus, ¿ok? Vas estando como en un cierto grado con cierta similitud. Desde ahí que tú puedes lograr quizás en algún momento de tu vida sentir o tener ciertas percepciones sutiles de alguien. Pero tienes que tener cierto expertise para hacerlo. Pauli, Sí. perdona, es que cuando tú nos dices que hay que estar atento a las señales, chuta, hoy en día lo más complejo quizás es eso, poder abstraerse del día a día y sentir esas señales. ¿Qué tipo de señales? ¿A qué te refieres? Mira, justamente recién estábamos conversando acá, aquí vamos a dejar de lado lo que son las casualidades, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el cumpleaños de un papá que falleció. Y ese mismo día, tú prendes la radio, están tocando la canción que siempre te recuerda a él, que era la canción típica. No es casualidad que uno diga, mira qué rico, qué casual. Ese es el papá que te está mostrando que está al lado tuyo, que está contigo, que te quiere, que te está acompañando en este día tan especial. Entonces uno es el que tiene que aprender a ir reconociendo. No pensemos en las casualidades, sino más bien entreguemos y saquemos la lógica para estas creencias y para estos conceptos. Porque, claro, uno podría decir, no, yo no creo en nada y en realidad, claro, pero no es casualidad. Ellos, la manera que tienen para comunicarse, una de aquellas es justamente las no casualidades. Y eso tenemos que saber muy bien. Las coincidencias hay no más existen. maneras que les puedo Hay más contar. maneras. Sí, hay más formas. ¿Cómo cuáles? Por Ellos ejemplo, también. porque uno siempre piensa que es una labor que uno siempre necesita a una segunda persona, una medium o una canalizadora. Uno nunca se cree capaz de poder conectarse uno directamente. Entonces yo creo que ayudaría muchísimo que tú dijeras, así como dijiste lo de la canción en la radio, ¿de qué otras formas se manifiestan? Ellos se manifiestan también a través de los aparatos electrónicos con mucha facilidad, ¿ya? Que suena un teléfono, que se prende una luz a veces. De hecho, a mí me sucedió, voy a contar un caso, una cosa personal mía, que me sucedió en un momento, años atrás, cuando falleció mi abuela. Que este es un fenómeno que pasa por lo físico incluso inexplicable, por eso lo voy a poner aquí a modo de ejemplo. Ella falleció, yo estaba en la casa de mi hermana, al poco rato prendo la luz, una luz, la luz del baño. Y prendo la luz y explotó la ampolleta. Y cuando la ampolleta explota y no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Y bueno, nada, después volví a prender la luz y la ampolleta prendió. Eso para mí no tiene ninguna explicación. Y claramente hay un fenómeno desconocido, no sé cómo sucedió, donde la abuela en el fondo se viene a mostrar su presencia a minutos o un par de horas quizás de haber fallecido. Qué bonito lo que tú dices, Pauli, porque a mí me hace mucho sentido de estar atento a las señales. A mí me pasó con mi papá cuando él falleció hace 4 años y una de las dudas que nos había quedado mucho era cómo estaba él. Si estaba bien, si estaba acompañado. Y misteriosamente él murió el 12 de junio. Venía el año nuevo. El primer año nuevo sin mi papá. Y salió esto publicado en un diario, que eran las fiestas del año nuevo en el pasado. Y en esa fotografía está mi papá. Mi papá con su hermana que había fallecido un par de años antes. Entonces, de alguna manera... Es como una respuesta a tu pregunta. Es una respuesta a la pregunta que nos teníamos Está todos. celebrando. Además, la foto es muy Y mira, particular. y mi papá está como ahí, como metiéndose en la foto, asomándose, y con su hermana del alma. Entonces era diciéndonos, ¿sabes? Estoy con ella, estoy bien, estamos celebrando, estamos tranquilos. Exacto. La fotografía es otra manera de comunicación que ellos hacen, que puede ser a través de la personificación donde tú lo ves físicamente como aparece él, y otra manera son los orbes. Orbs, en inglés, orbes, que son como bolitas de burbuja que aparecen en las fotos. Yo podría haber traído para mostrar, pero no lo sabía. Y si alguna vez ven bolitas de... Estas bolitas se ven transparentes. Y son espíritus que están alrededor nuestro. A lo mejor tú no vas a saber cuál exactamente está. Bueno, pero vamos a saber que están con nosotros si aparecen. Otra manera
que también quiero mencionar, también, además de los orbes, fíjate que ellos a veces muestran una bolita iluminada. Ese también es un espíritu. Una bolita iluminada. Sí, es como una luz, pero redondita. Claro. Ya. Y que a veces Pero es una rodean luz, porque a el orbe está una aparente. persona en particular. A veces. ¿Perdón? A veces rodea a una persona en particular. El caso de un amigo cuya esposa falleció y estaba muy preocupado por sus hijos y decidieron celebrar el cumpleaños de ella en algún momento. La celebraron, se acordaron, sacaron fotos y después sobre el hijo más pequeñito estaban este cúmulo así de lucecita alrededor del, fíjate. Entonces uno Qué lindo. acepta eso como un regalo. Oye, Exacto. Pauli, Es que ¿qué pasó, Pauli? Es que yo conversé con la Pauli tenemos una amiga en común, estábamos conversando perdón, disculpa por ponerme a llorar, lo que pasa es que tengo súper reciente la muerte de mi papá. Y claro, uno es yo no soy tan escéptica, pero me han pasado cosas no las quiero contar, porque son súper personales, pero ella me dio luces súper claras de que en el fondo es mi papá manifestándose de repente porque uno tiene miedo a molestarlo, yo quiero que él esté tranquilo, yo siempre que lo lloro, le digo, viejo, te estoy llorando porque te extraño demasiado, pero yo quiero que estés bien. No, es más, yo le decía a ella, yo no le pido nada, ni siquiera que cuide a mis niños, porque para eso estoy yo, pero porque no quiero molestarlo. Y ella me dice que ese es un error que uno sí puede pedirle, etcétera. Pero nosotros, todos los años nuevos, yo lo pasaba con mi papá en Viña. Con mi marido, mis niños, mi suegro y mi papá. Y este año nuevo fue súper difícil en realidad. Yo salgo en todas las fotos con los ojos rojos. Y él, cuando falleció, nos pidió que pusiéramos un tango. Un tango cuando él estuviera en el funeral, bajando el ataúd. Y estábamos hablando, él recordando que lo echábamos tanto de menos, y en estos playlists de Spotify justo estábamos hablando de él y aparece este tango. Entonces yo le pregunté a ella y me dice, sí, era tu papá. ¿Sí? Ellos se muestran y tu papá siempre te va a estar acompañando. Quiero aprovechar de volver a decirlo, aunque lo diga muchas veces, pero es que es así. Nunca está de más. Siempre te va a estar acompañando. ¿Sabéis qué, Paulina? Yo me acordé, esto fue hace 3 años, mi abuelo justo había muerto un año antes. Y nosotros estábamos en La Tarde de Todo, fue el programa que yo me vine aquí a la red, y yo siempre había sido súper escéptica con todos estos temas. Y justo ese día yo les conté que el papá de una íntima amiga mía se había suicidado, y justo fue el funeral de él. Y yo fui al funeral, y yo soy bien mala para ir a los cementerios, soy como súper dejada para eso. Entonces fui y dije, ya voy a ir a ver la tumba de mi abuelo. Y en esto el funeral se extendió y no alcancé a ir. No alcancé a ir a la tumba de mi abuelo y me vine acá al canal súper como, pucha, qué pena no haber podido ir, haberle dado un beso. Y entonces como que llegué súper angustiaca. Y por eso cuando tú decías las casualidades. Y en esto llego acá a La Pauta y estaba Vanessa Daroch, que yo siempre había sido súper escéptica con estos temas, nunca había creído mucho. Y fue una cuestión que yo me la guardé para mí. Hicimos el programa, estuvimos con Vanessa Daroch, todo bien, y termina el programa. Y yo me voy por el pasillo, por este pasillo de la red. Y ella me llama y me dice, Connie, ven. Y digo, ¿qué? Y me dice, está tranquila. Tu abuelo dice que no está en el cementerio, que él está en todos lados. Que no te preocupes. Bueno. Yo no le había dicho nada, pero absolutamente nada. O sea, porque fue como algo súper personal, súper íntimo. Yo dije, que voy a andar contando que yo quería ir a su tumba, pero no alcancé porque me tenía que venir a hacer el programa. Y cuando ella me para y me dice eso, me dice, él tampoco está ni ahí con los cementerios. Dice que está en todos lados. Así es que esa angustia que tú tienes, olvídala, libérala. Y te juro por Dios que yo no lo podía creer, no lo podía creer. Salí de acá, llamé por teléfono a todas mis primas, a todas mis tías, porque fue algo tan impresionante y que justo Vanessa Daroch, yo desde ahí, o sea, de verdad que antes no creía, me tocó tan personal que es imposible no creer. Es que fue la manera que tenía tu abuelo de comunicarse contigo, de aliviar quizás esa angustia. Sí, es que aprovechó, porque a ellos les gusta mucho comunicarse con nosotros. Y si estabas con Vanessa, en el fondo el espíritu aprovecha la situación, en un buen sentido, con alegría,
para darte ese lindo mensaje. Aprovechó que estaba... Eso hizo el ¿Están en espíritu, todos se lados acercó. siempre? ¿Están en todos lados siempre como se lo dijeron a la Connie? Si es que están en todos lados, ellos están evolucionando también, ¿eh? Hay que pensar que el espíritu, nosotros no imaginamos la persona como aparece en la foto, ¿no es cierto? Pero en verdad ya está, no tiene corporalidad. Entonces el espíritu está más expandido, si quisiéramos imaginarlo de alguna manera. El espíritu, o como si fueran quizás lucecitas que van, de las cuales una de ellas está contigo, saben lo que te pasa, te acompañan. Y por otro lado también están en evolución. Claro, porque tiene que evolucionar. Lo que me ha tocado ver a mí es que esto que llamamos realidad, digamos, este paño de la realidad, se simplifica mucho. En realidad nosotros vivimos como en una continuidad temporal. Al otro lado están todos los tiempos y todos los puntos juntos. Entonces, eso de estar en todos lados es bien así. O sea, tú estás en todos los momentos, en todos los lugares, a elección. Y por estas rendijas que se dan a veces, se cuelan, y entre que se produce este puente entre la persona que quiere estar con alguien y este que te quiere saludar, y se dan esa distancia, al punto de que a veces pueden interferir cosas en la materia, como decía Paulina, claro, a través de una radio, un teléfono, una ampolleta, foto del diario. Sí, pero es un milagro. Salfa, pero ¿están todo el tiempo, toda la vida con uno, o se pronuncian más cuando al poco tiempo de haber fallecido? Es una buena pregunta. Según algunos, hay un periodo más fuerte donde, por así decirlo, están con una pata acá y allá, pero después comienzan a trascender y quedan como en un manto un poquito más amplio. Pero yo creo que Paulina nos puede aclarar un poquito más, y que esa conexión en algún momento termina, si ellos trascienden, o queda algún cachito acá con el cual siempre podemos pegarnos una llamadita. Sí, en un primer momento, en un primer tiempo, ellos están más cerca de lo que es el plano terrenal. ¿Cuánto Todavía hace tienen tiempo? ¿2 años? Es que sabes que por mucho que yo sé que se dicen en diferentes religiones y diferentes periodos, yo te diría que es algo más bien individual. Ya. Lo que yo he visto, lo que yo sé, mi experiencia y mi aprendizaje es que es individual. Claro. Porque en el fondo, una persona que recién partió al otro lado, es muy probable que en un periodo, todos los tiempos, de acuerdo a mi experiencia, 1 mes, 2 meses, tú lo sientas un poco más. Lo sientas cerca a través de una sensación corporal, o a través de una señal, o estas mismas que vimos que hagan un ruido, por ejemplo. Nos están mostrando que están cerca. Eso debiera disminuir. Cada casa, por ejemplo, por experiencia que pasa, por experiencia personal, que se van despidiendo, como en cada casa donde habían afecto. Depende donde mucho del habían espíritu de la parientes, persona. claro. En el fondo hay espíritus, porque no podemos decir que a todos les pasa lo mismo, Claro. y que cada vez que uno pase al otro lado va a mostrar tanta señal. Hay espíritus que muestran más señales que otros. ¿Y por qué lo hacen ellos? Lo hacen porque una razón puede ser para mostrarte que están cerca. Claro. Pueden despedirse, claro que sí. Y ahí pueden pasar por las diferentes casas y quizás en momentos similares, digamos, de los familiares. Pero lo importante es que el espíritu vaya trascendiendo también. O sea, en una primera instancia esto puede suceder, pero después de un tiempo no debiera. Pauli, me llamó la atención lo que dijiste, que a ellos como que les gustaba que uno les pidiera una cosita o intentara comunicarse de pronto. Claro, como sentirse necesitados, pero ¿les gusta, por ejemplo, que los vayamos a ver al cementerio o a donde los hayamos esparcido en el caso de las cenizas, por ejemplo, que les llevemos flores? Eso yo lo he visto en los dos casos. Algunos dicen, sí, me encanta que vengas a verme. En otros casos dicen, no es necesario que vengas a verme, como te pasó a ti. Sí, con mi abuela. Entonces eso va a ser muy particular en cada espíritu. No lo voy a generalizar porque como hago canalizaciones espirituales, es como si he tenido contacto con muchos del otro lado. Entonces es igual que las personas, con diferentes opiniones. Y con respecto a lo mismo, supongamos que ya tenemos un familiar que está en el cementerio, ¿ya? Es bueno llorarles, porque yo tengo una tía, y se lo he contado a ustedes, que ella en vida era el alma de la fiesta, mi tía Berta, que la amo con todo mi corazón. Y mis primos, para su funeral, pusieron la música que ella cantaba, ella le encantaba cantar. Entonces pusieron que ella siempre andaba con su background, aunque no andaba preparada, siempre decía, ando con mi background. Y cantaba New Year, era súper característico en ella. Entonces estar con ella siempre era una fiesta, siempre. Entonces cuando muere, mis primos se encargan de que su funeral sea una fiesta.
Y nosotros todos los noviembres, que es el mes cuando falleció, nos juntamos en su tumba y hacemos una fiesta. Y cada uno la recuerda con alguna anécdota, nos reímos. Ella nos hacía cantar una canción que separaba a todo el mundo. Ustedes van a hacer el coro, ustedes van a cantar esto y tenemos que cantar la canción que nos da una plancha atroz. Y todos terminamos riéndonos, celebrando, festejando. Entonces, no sé hasta qué punto es bueno llorarles o recordarlos con esta alegría que nos invade. Esa alegría que tienes tú, con toda seguridad, le encanta. Ya. O sea, ella debe estar feliz, le debe encantar ese momento, está con ustedes bailando, zapateando, escuchando música, la misma celebración que tienen ustedes. Ya. Llorarlos no es malo. Tenemos que llorar a nuestros seres queridos cuando parten de un proceso natural y ellos saben que eso no está sucediendo. Ellos saben que estamos con pena y saben que partieron. Por lo tanto, en ese sentido llorarlos está bien. Lo que no sería tan bueno, tan óptimo. Tan óptimo hacer es quizás lamentarlo. ¿Y eso qué significa? Es decir, ¿pero por qué partiste? Y pasa el tiempo, pasan los meses y tú sigues con esa como inquietud. Reteniéndolo, ¿no? Sí, porque ahí... en el fondo es lógico que uno lo llore. Lo que yo le digo a mi papá, le digo, viejo, te estoy llorando porque te extraño, pero no porque lo quiera retener. En el fondo es por la pena que uno le da, porque yo entiendo que la muerte y que no hay que tenerle miedo, pero cuando te toca de un ser querido tan potente como es tu papá, o el caso que le toque a cada persona, uno no puede dejar de llorar por la pena. Yo sé que la Ale decía, y me hace mucho sentido, la vida sigue. Y yo sigo en la vida. O sea, el día siguiente yo estaba allá en el fonoaudiólogo con mi hijo porque la vida sigue y también es bueno que siga. Porque eso es lo que ellos también me imagino que querrían para nosotros. Pero indudablemente uno los extraña y por eso les llora. Yo en ningún caso le he dicho, ¿por qué te fuiste? Al revés. Era lo que él tenía que hacer. Pero por Dios que se extraña. Exacto, y bueno, y si tienes que llorarlo, llóralo, porque eso es natural y es normal. Si no lo lloramos, nosotros nos vamos a enfermar. Exacto. Y nos va a dar cáncer o cualquier otra enfermedad. Hay que llorar el espíritu si tienes pena. Y porque estás llorando por amor, es una sensibilidad. Claro. ¿Por qué va a ser malo llorar si es tu sensibilidad de pena? Claro que lo puedes hacer, permítate hacerlo. Es súper natural de pronto tenerle miedo a trascender, a partir al otro, al más allá. O sea, morir es probablemente uno de los mayores miedos de muchas personas. Ya sea porque te da pena que otros sufran o porque sientes que tienes cosas todavía que hacer. ¿Está bien que le temamos a la muerte, Paulina? Mira, el temor yo creo que es algo muy personal y lo vamos a respetar en cada persona, como primera cosa. Yo creo que si está bien o mal es personal, pero sí yo invitaría a no tenerle tanto miedo a la muerte porque por lo menos, en mi caso, quizás porque trabajo en esto, sé que es tan bonito el otro lado, la liberación del cuerpo físico, la liberación de estar enfermo o atrofiado, claro, o angustiado. Es una liberación. No hay que temerle, al contrario, hay que entregarse. Sí, es un proceso natural, la vida y la muerte. Y la vida sí, que es un continuo, si no nos olvidamos de eso.